Empezamos con más análisis en Así Estamos. Le queremos recordar algunos detalles importantes. Recuerde que si usted quiere regalarle algo a sus hijos que valga mucho, pues regáleles la tranquilidad de una cuenta de ahorro infantil. Incentíveles, enséñeles, motívelos al hábito del ahorro, por supuesto de la mano de Acodhar DRL. Acérquese a sus sucursales en San Salvador, San Vicente, Cojutepeque, en Victoria, Cabañas, en Hilo Vasco, en San Sebastián, para que le brinden asesoría. Acodhar DRL, 50 años creando oportunidades y ahora enseñándole a los más pequeños del hogar a que ahorrando es como se tiene siempre. Así que puede usted confiar en Acodhar para enseñar a sus hijos a tener una cuenta de ahorro infantil. Tenemos algunos WhatsApp y dice: buen día, licenciado Rafael, el Citram es una burla, ya que es un negocio, así como Alba. Qué pena, dice, me refiero a Marco Fortín, que hoy se ha hecho millonario a costilla de la gente que paga las altas facturas que él firma de la institución en ANDA. Aquí todo el mundo habla, pero no hace nada, ni los primeros culpables de todo son los padres que malcrían a sus hijos. Buenos días, el gobierno piensa que la pobre gente tiene el tiempo y dinero para estar buscándole soluciones de lo que ellos cambian de la noche a la mañana. Este cambio de rutas a la gente le traerá problemas, quizás hasta tener que pagar otra ruta más. Raúl Mijango está loco, si hoy estamos mal, ¿cómo no vamos a estar si llegan al poder estas personas? Licenciado, buen día, ¿y por qué no metemos preso a Mijango? Dice este televidente. Buen día, don Rafael, el FMLN siempre ha sido un modelo de la delincuencia, este señor Mijango, que lo callen para siempre. Pues ya pasó con los del FMLN, eran nombrados terroristas y ahora son partido político, quieren tomar territorios, pues amenazan y ganan. Buenos días, este delincuente lo deberían de meter preso, hablando de Mijango, dice por terrorista. Buenos días, Mijango no es santo de devoción. Cuidado con esa imagen de diálogo, es parte de su táctica. Dice Seren Actúa, Mijango debería estar preso porque él es instrumento de las maras ante el gobierno, dice este otro televidente. Buenos días, Rafael, eso las pandillas solo aquí pasan en El Salvador, aunque ellos ya estaban desde antes involucrados en la política. Los partidos de Arena y FMLN los usan el día de las elecciones como vigilantes para garantizar que la gente vote por ellos. Buenos días, don Rafael, lo de las pandillas es una cortina de humo que están fraguando el gobierno para que el pueblo se duerma con lo de las pensiones, ya que están pactando quererse apropiar del dinero las pensiones, pero como al gobierno le conviene tener al pueblo con terror, para ellos seguir haciendo lo que quieren con la economía del país. Marina, ¿tiene actualización del tráfico? Tenemos, Rafael, siempre en Ilopango, como lo comentábamos anteriormente, tráfico complicado, ya que se reporta el paso cerrado en el Boulevard del Ejército a la altura del Selecto San Bartolo hacia San Martín. Ya vamos a actualizar la nota para ver por qué se da el cierre del paso en esa zona, pero esto complica todos los alrededores de Ilopango, camino hacia San Bartolo, hacia San Salvador y por supuesto la ciudadela Don Bosco. Se complica el tráfico a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Vamos a continuar con el tema del narcotráfico, su presencia en el país. Hablábamos de los cárteles de droga, hablábamos de cómo en el país se ha dado a conocer la existencia, por ejemplo, del cártel de Texas o de los Perrones. Se han conformado empresas mezcladas entre hoteleros, traficantes de personas y contrabandistas, actividades de estos grupos que se extienden desde Panamá hasta Guatemala. Dado que trabajan a lo largo de la frontera oriental, varios de los integrantes poseen doble nacionalidad con Honduras, lo que permite pasar fácilmente por la porosa frontera usada para transportar su mercancía. Realizan trabajos para varias organizaciones, principalmente para cárteles colombianos y mexicanos, aunque también para organizaciones guatemaltecas que buscan transportar grandes cantidades de droga a Estados Unidos y grandes cantidades de dinero hacia el sur. Hasta ahora, varios de los líderes de los Perrones han sido capturados y acusados de diversos delitos, sin embargo, han sido absueltos debido al débil sistema judicial en el país. Se habla también del cártel de Texas, que contrario a la mayoría de los grupos centroamericanos del crimen organizado, se han ganado reputación de otra manera, no usando la violencia, sino más bien se han acercado al narcotráfico desde un enfoque empresarial.
El cártel de Texas ha implementado figuras que incluso son consideradas como personas de respeto en la sociedad salvadoreña y dentro del gran empresariado. Desde que comenzó este grupo ha dependido menos de las tácticas de carácter brutal, tales comunes como en la mafia, sino ha preferido utilizar métodos sutiles, principalmente como la corrupción y el chantaje, para abrirse paso entre la institucionalidad y hacer sus negocios. Los líderes del cartel fueron personajes respetados del mundo del negocio y la política salvadoreña mucho antes de que se les relacionara con el narcotráfico. Algunas publicaciones fuera de nuestro país hablan también del narco infiltrado en nuestro territorio. Una publicación del Excelsior de México hablaba de esto y decía que el narco ha infiltrado precisamente la institucionalidad. Todo el sistema político empieza a podrirse en El Salvador. Esa es la voz de Héctor Silva, el periodista y ahora académico también del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del American University. Agrega que diputados llegan a la Asamblea Legislativa debiendo favores a sus financistas y que luego estos diputados son los que escogen a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces es un sistema muy infiltrado. Otras publicaciones como el Nuevo Herald hablan de personajes ligados al narcotráfico en El Salvador y se habla de incluso críticas del mismo gobierno de Estados Unidos al nombrarlo al señor Adán Salazar como un narcotraficante extranjero importante, pero que en nuestro país este tipo de declaraciones no tiene ninguna consecuencia. Y pues por ahora todas estas estructuras siguen operando y muchos dicen incluso son un mito, son simplemente rumores que no tienen asidero legal para su comprobación. Lo cierto y lo que se ha podido comprobar, por ejemplo, desde el año 2014, para tener un breve recuento, es la relación entre narcos, maras y corrupción judicial. El 30 de julio de 2014 se arrestó a 12 policías destacados en la zona oriental, entre estos el jefe y 7 agentes de la Unidad Antinarcóticos de San Miguel. Los policías están acusados de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. A los otros 4 agentes se les atribuye tener vínculos con pandilleros en el departamento de la Unión. Dentro de estos capturados había 8 abogados, 3 empleados judiciales, 2 fiscales y un exfiscal que también están ahora en proceso de enfrentar la justicia. O sea, esto es parte de la realidad institucional. En noviembre del año 2015, del año pasado, la Fiscalía también realizó un fuerte operativo a nivel nacional contra jueces, abogados y un exfiscal que formaban parte de estructuras del narcotráfico. Estos casos derivan de juicios de lavado de dinero en los cuales los jueces enviaban a escuchar opinión a la Fiscalía y el exfiscal capturado contestaba que se resolvería conforme a derecho, habilitando al juez a entregar dinero sin ninguna oposición. O sea, tenían su propia manera de operar, lavando plata, sacando gente, y esta ha sido la relación hasta ahora del narcotráfico en la institucionalidad. El 20 de octubre del año pasado también en el periódico lapagina.com.sb se hacía un editorial de Marvin Aguilar hablando de nuestras élites políticas casi como zombies, es decir, están muertos en vida, no reaccionan ante estas realidades. La DEA, por el contrario, dice este editorial, tiene casi seguro que en el llamado Triángulo Norte el narcotráfico ha infiltrado a la clase política, empresarial, iglesias, ONGs, delincuencia común, pandillas y todo aquel que se preste al dinero rápido. Una publicación hecha también por la prensa de Honduras hablaba de las infiltraciones, que estas son un obstáculo difícil de superar, siendo Honduras uno de los países que en los últimos meses ha estado trabajando por limpiarse del narcotráfico. Uno de los problemas más grandes que ha llegado a la región centroamericana es la infiltración de las instituciones gubernamentales y de seguridad, y constituye el obstáculo más difícil de superar. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, no dudó a hablar sobre el problema y fue claro al referirse a las políticas que consideraba ideales para detener la contaminación.
La relación de política y narcotráfico es peligrosísima. La única forma que tiene un gobierno para atacar al narcotráfico es no estar contaminado, decía el expresidente de Guatemala, uno de los países donde también su institucionalidad se ha visto cooptada por la presencia del narcotráfico y ha sido sustentada también por el apoyo financiero del narcotráfico. El Papa habló en su momento de la corrupción y habla de los privilegios que trae todo esto, los privilegios que le da la corrupción. Entonces, la postura que lanzó el Papa sobre el narcotráfico en el mes de febrero de este año es a las autoridades, representa un desafío a las autoridades políticas, contribuir a la seguridad y la justicia en una sociedad que no debe involucrarse y debe mantenerse limpia y transparente para poder vencer la corrupción. Esto es lo que el Papa decía respecto a este tema en su momento. Escuchemos. De guerra que viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. Era el Papa Francisco hablando ante las Naciones Unidas, no diciendo nada diferente de lo que está planteado en todo este recorrido que hemos tratado de presentarle. Y la relación entre la política, el narcotráfico, las pandillas, pues son también motivo de análisis para los expertos. Está con nosotros Ricardo Sosa, experto en el tema seguridad, a quien consultamos regularmente sobre estos temas. Ricardo, buenos días, gracias por atender este llamado desde nuestro programa nuevamente. Buenos días, licenciado Domínguez, un placer saludarle a usted y a toda su amable teleaudiencia de Agape TV. Un placer que me tomen en cuenta para poder dar una opinión. Hemos estado hablando de las maras, de los asesinatos, de la violencia, pero no hablamos del narcotráfico. No hablamos de la presencia que este negocio tiene en la región y ahora se está hablando de legalizar las drogas como una política para vencer también el crimen que trae detrás el narcotráfico. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Bueno, licenciado, en la ocasión que estuvimos presentes en el estudio hablamos del principal problema de El Salvador, que es el crimen organizado. El narcotráfico es el negocio ilícito más rentable del mundo sobre la faz de la tierra. Continúa creciendo a dimensiones estratosféricas y sigue llamando la atención del AMPA del mundo bajo, incluso de grupos irregulares como las pandillas que son utilizadas para narcomenudeo debido a que ellos son los que controlan el territorio. No es que los pandilleros son los capos de la droga, ellos simplemente son utilizados por el control del territorio para que los cargamentos que van principalmente por tierra pasen por el territorio salvadoreño. Yo creo que hay que visualizar esto en el contexto y nuevamente, como es una mala costumbre en El Salvador, se comienzan a vertir cualquier tipo de opiniones, cualquier tipo de ideas sin ningún fundamento técnico científico. El hecho de legalizar la droga ya está comprobado en países más industrializados y de primer mundo que no ha contribuido nada a resolver esta problemática. Al contrario, lo que se hace es incrementar el consumo legal de la droga y también establecer si la droga es legal, entonces también son legales los puntos de venta. Yo creo que lo que se tiene que hacer es un análisis muy profundo porque en El Salvador, no estamos hablando de otro país, en nuestro país ya tenemos condenados, hay exfuncionarios, principalmente de la Asamblea Legislativa, que están detenidos en Estados Unidos esperando sentencia
definitiva para relacionados a la droga. Un presidente actual de Estados Unidos mencionó de su boca en una conferencia en el Capitolio a un salvadoreño. Yo creo que ante el hombre más poderoso de la tierra mencione a un salvadoreño involucrado en este tipo de actividades ilícitas, creo que ya no se trata de una persona pues que si está involucrada, que puedan tratarse de una persona que solamente está facilitando el paso de la droga. Yo creo que usted lo ha abordado muy bien en la etapa previa de esta entrevista, todas las implicaciones que existen, y recordar también que en la actualidad, en el 2016, está por abrirse un juicio contra otro diputado por una serie de situaciones que no puede demostrar en su patrimonio, incluido un helicóptero. Pues yo creo que esto nos hace pensar que El Salvador ya dejó de ser aquel país donde solo se vendía marihuana. Acá, Rafael, algunos entendidos y expertos en América sobre el paso y el consumo de la droga en El Salvador, se especula que son de 700 a 1.400 toneladas que se consumen cada año en El Salvador. Esto lo que nos demuestra primero es, y lo acabamos de ver en la reciente vacación de la semana anterior, el incremento de la ingesta de alcohol y drogas en la población salvadoreña ha tenido un desarrollo impresionante, y esto lo que genera es un negocio de dinero redondo. Para que tengan una idea los amigos que lo sintonizan, Rafael, 1 kilo de droga producido en Colombia, que es el producto por excelencia, anda alrededor de 400 a 600 dólares. Eso es lo que pagan en la selva. Luego, ese kilo viene subiendo desde Colombia y su destino preferencial por el momento es Estados Unidos, pero también ya se abrió un mercado muy interesante en Europa. Pero sigamos con el viaje de este kilo. Este kilo ya en Panamá anda por alrededor de 5,000 a 10,000 dólares, el mismo kilo que habíamos dicho. Y para no hacer más largo el trayecto, cuando llega a El Salvador, ese mismo kilo de 500 dólares ya tiene un valor en el mercado de 25,000 dólares cada kilo. Seguimos subiendo, y si ese kilo logró llegar a México, incrementa su valor en 10,000 a 12,000 dólares más, hasta su destino final, que son los Estados Unidos, que ese mismo kilo que salió de Colombia, de la selva, puede llegar a oscilar entre 40 a 65,000 dólares, dependiendo del estado donde se está consumiendo la droga. ¿Qué otro dato puedo aportar para ilustrar a nuestros amigos televidentes? Es que 1 kilo de droga en El Salvador puede ser tapiado, colado, picado, como se llama en la jerga del mundo de la droga, hasta en 3 porciones. Estas 3 porciones van combinadas con una serie de polvos químicos, incluso de veneno, Rafael, que la juventud y los adultos en El Salvador están consumiendo. Por lo tanto, las personas que se dedican, entre comillas, nada más al paso de la droga, se están quedando con 75,000 dólares aproximadamente de este kilo. Ese es el verdadero negocio, esa es la verdadera llave, y El Salvador tiene trazos de droga, como se conoce en la jerga técnica, trazos en el mar, por tierra y por aire. Ahora, ¿es posible ganar esta batalla? Estamos hablando de mucho dinero, Ricardo. Estas 2 últimas lanchas capturadas, que son a propósito un poco el motivo del análisis del tema, porque aparecen, pero no es del todo en la información de todos los días, pero ahí están. Llevaban 30 millones de dólares, 2 lanchas, es decir, es lo que necesita, por ejemplo, el IPSFA para sanear su estado de cuentas de este año, para pagar todas las pensiones de los militares, haciendo una comparación de recursos. Entonces, son economías ya dependientes de estos negocios, las del Triángulo Norte. ¿Ganar la batalla será posible? Es posible, pero tiene que haber un enfoque integral como región, y acá es donde toma valor la tesis que yo he venido formulando desde hace varios años.
El crimen organizado no es una batalla solo de El Salvador. Nosotros definitivamente la estamos perdiendo porque, insisto, licenciado, la corrupción y su hermana siamesa, la impunidad, operan de la manera más vil y burda en El Salvador. Y mientras esa generación de políticos, esa generación de gobernantes, esa generación que aún está viva y que está en eminencia, en autoridad, en los 3 órganos del Estado, no muera, no desaparezca y den la oportunidad para que las nuevas generaciones podamos contribuir a una sociedad que primero tenga principios y valores cristianos, segundo, sea preparada por gente que está formada integralmente, técnico-científico en sus profesiones, y que pueda llegar a limpiar primero la única vía de acceso al poder que dice nuestra Constitución, que por el momento es los partidos políticos. Ricardo, la manera más vil en la que se ha filtrado el crimen organizado en el Triángulo Norte es precisamente escalando a las etapas y los estadios políticos, porque hay mucha gente interesada en tener dinero fácil. Y ahí quisiera detenerme un poco para unirlo a la última situación y por el tiempo. El anuncio que hace Raúl Mijango de crear un movimiento político. Y claro, sabemos que si es un movimiento político vendrá relacionado a las maras directamente. Y si unimos el tema que hemos estado platicando, las maras trabajando territorialmente para los grupos del narco, entonces, ¿esto a dónde nos lleva y cuál es su reflexión? Bueno, lo que puede suceder, licenciado, es que sigan estas estructuras del crimen organizado pudiendo financiar campañas políticas de diputados y de alcaldes en El Salvador. Yo creo que hay que prestarle mucha atención. Yo creo que el señor Mijango tiene su derecho como salvadoreño de conformar su partido político, pero que reúna las firmas, que reúna todos los requisitos y que vaya al Tribunal Supremo Electoral a ver si ellos le autorizan un partido político que va a depender principalmente de grupos terroristas como han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ese es el aspecto de fondo del anuncio que ha venido formulando, y no ayer. El señor Mijango ha venido manifestando la intención de incorporar en política desde hace varios meses, y es bien fácil, Rafael, basta hacer números. Yo creo que la apuesta de él no es un partido político, el tiempo político ya quizás no le está dando. Yo creo que él piensa lanzarse como un candidato independiente, y con el apoyo y el respaldo de los grupos que están detrás de él, fácilmente se va a colar en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, muy amable Ricardo, por las opiniones en este programa y sobre este tema, y como siempre atender nuestro llamado cuando es necesario. Tenemos algunas reacciones en nuestro WhatsApp y vamos a leerlas también. Rafa, buenos días. ¿Qué diferencia habría a estas alturas si ya nos gobiernan grupos delictivos y terroristas? Los salvadoreños debemos y tenemos que hacer algo por este país. Mareros y FMLN igual terrorismo, dice la televidente. Buenos días. Se le recuerda a los salvadoreños que el gobierno de turno no es su finca, para que haga lo que le da la gana sin consultar al pueblo. Así como van, terminarán en el exilio. Del narcotráfico, la policía hizo un decomiso millonario, lo llevó a cabo juntamente con la policía de Colombia. Aquí informaron menos del decomiso, que la policía de Colombia dice que fue un gran negocio. Sí, el monto de lo que habían recolectado parece que difería entre lo que declaraban en Colombia y lo que decíamos acá. ¿Algo se perdió en el camino? Esa es la pregunta. El narco está complicado. Mire, el gobierno de México quiere atemorizar a Kate del Castillo porque temen que en la película mencionen el involucramiento de los gobernantes en el narcotráfico. Entendamos una cosa, dice otro televidente, una de las 370 toneladas métricas que se producen en la zona de los países del Darién hacia el sur y que van dirigidas a América del Norte son protegidas por políticos, jueces, policías, exguerrilleros, ahora mareros. Esto genera miles de millones de dólares que sirven para comprar voluntades a todo nivel, y el esfuerzo internacional para controlar este tráfico únicamente es capaz de capturar el 6% de estas 300 toneladas. Bueno, se habla de más toneladas, de hasta 800 toneladas. Mijango dice acá: todo el decomiso de cocaína y dólares incautado últimamente acá en el país termina usándolo el gobierno y las autoridades en el país como siempre. Mijango creará este grupo así como el FMLN comenzó, grupo guerrillero y armado. Peligrosísima esta situación.
Buenos días, el señor Mijango debería estar preso, dice esta otra televidente. Las pandillas están siguiendo el ejemplo del FMLN. Está grave la situación que el alcalde de Sonsonate tiene pandilleros en las planillas de la alcaldía sin que laboren ahí. ¿Qué nos actualiza, Marina? Rafael, nos reportan, bueno, a eso de las 5:30 de este martes, un agente de la Policía Nacional Civil fue atacado con arma de fuego por supuestos miembros de pandillas. Esto fue en el municipio de Chalchuapa. De acuerdo con la información policial, el agente trató de defenderse, pero se le complicó y esto generó que su estado de salud en este momento sea un pronóstico reservado, más mantienen e indican de que está estable. Vamos a esperar más adelante qué es lo que reportan de la salud de este agente policial. Muchas gracias, Marina, pues parte de lo que acontece hace algunas horas. Vamos al tráfico vehicular para avisarle a usted cómo está la situación, si está por salir de casa, y luego continuamos con la última parte del análisis sobre el tema del narcotráfico y más de su participación. Y hay buena música, por cierto.